bienvenidos a este, que es su segundo episodio de Tertulias del Crimen, Chris y Lisan, parte 2. Primero, les agradecemos a todos y cada uno de ustedes que se encuentran con nosotros. Tertulias del Crimen es un podcast en el que revisamos y analizamos distintos casos ocurridos a través de la historia. Lo haremos en un formato donde en la primera parte contaremos la historia y los hechos, mientras que en la segunda parte analizaremos toda la información para así juntos llegar a nuestras conclusiones. Un saludo a The Captain por haber compuesto nuestra canción de introducción. ¿Qué tal si empezamos? El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Dani. Ella, a pesar de que no es una persona que se dedique a nada relacionado con la naturaleza, conoce cada rincón, sendero, catarata, bosque de este hermoso país y nos estará acompañando con la revisión del caso. ¿Cómo estás, Dani? Hola, muy bien. ¿Y usted? Bien, por dicha, aquí felices de por lo menos haber logrado coordinar después de tanto que ha sucedido para esto. Sí, Entonces, fue creo un que ha sido poquito, más culpa mía, ¿no? fue un poquito complicado, más que todo por tiempo, pero por lo menos sí, sí nos pudimos poner de acuerdo. Aquí estamos. Entonces, anteriormente hablamos de Chris y Lisanne. Son dos jóvenes holandesas que asistieron a un voluntariado en Panamá y fue aquí donde decidieron realizar una caminata de la cual nunca regresaron. Hoy queremos retomar el caso a partir del tema tal vez más controversial en la historia, que son las fotografías en la cámara que se encontró en la mochila. Algo muy importante es que en las notas vamos a colocar en la publicación un álbum donde pueden ver las fotos para que cuando vayamos hablando al respecto tenga un poco más de sentido para ustedes. Entonces, para empezar con este tema de las fotografías, existen varios reportes de que las fechas en las fotografías estaban correctas. Sin embargo, esto es conflictivo con la información de que se utilizó la geografía y la posición del sol para conocer la hora en que ellas pudieron haber abandonado el sendero. ¿Qué quiero decir? Si las fechas estaban bien, ¿por qué van a utilizar estos otros métodos para conocer las horas? Más que todo, podemos hablar de que la memoria se encontraba intacta y en perfecto estado, mientras que la cámara en sí no tenía capacidad de GPS. Y esto lo revisé un poco, revisé el modelo de la cámara y pude encontrar que efectivamente esta cámara me sorprendió por el año que era, pero efectivamente sí tiene capacidad de GPS. No sé muy bien por qué se confundieron respecto a la capacidad que tenía. Revisé el manual, me dediqué bastante tiempo a esto y pude ver que tiene GPS, pero vi también una alerta que decía todo el tema de que el GPS depende de la ciudad, de donde se encuentre, del bosque, ¿verdad? Y sé que Dami va a poder confirmar que posiblemente no se ocupe ni siquiera estar muy adentro de cualquiera de estos lugares para luchar un poco con la señal, ¿verdad? Más en estos países. Correcto. ¿Ha tenido problemas usted así en algún lugar que no sea tan internado, digamos? No sé, un ejemplo que podría ser algún lugar que no sea tal vez Prusia. ¿Ha tenido problemas de señal? No, que no está tan internado o que no es tan He bosque. tenido, sí, sí, he tenido problemas de señal. De hecho, bueno, es un poco exagerado decir que conozco cada rincón del país, porque no, desearía decir que sí, pero no. Pero sí he ido a varios lugares y sí he tenido muchos problemas con la señal en, en algunos lados que incluso hay como zona de camping y aún así hay muchos problemas con la señal y también he ido sola, pero también he ido con otras personas y por ejemplo yo tengo servicio con Claro. Otras personas han ido con Colby, con Movistar y con las tres pasa lo mismo. Puede que en algún lugar yo no tenga señal y otra persona sí, o viceversa, o ninguno de los dos, pero sí se lucha bastante, al menos en los lugares donde yo he estado, sí he luchado bastante con la señal. De hecho, lo que yo hago, porque al estar buscando como señal, se descarga más rápido la batería. Entonces, cuando yo estoy en montaña, lo que hago siempre es poner el teléfono en modo avión porque
así no se me desgasta tanto la batería, pero lo que es el GPS, no he tenido tanto problema con eso, pero sí es más que todo con la señal. No sé, es Y que complicado. y algo muy importante de todo esto que nos decía Dani es que ninguna de las tres compañías nos están patrocinando, pero pueden hacerlo cuando quieran. De las compañías telefónicas me refiero, pero es muy importante lo que me comenta del GPS, particularmente porque me imagino y está muy relacionado que obviamente los teléfonos que tenemos hoy en día, ¿verdad? Cuando esto sucedió con Chris y con Lisan, pues obviamente hay una diferencia de tecnologías y probablemente el GPS en aquel entonces para una cámara incluso era muy, muy limitado y probablemente por eso es que no hay ninguna información de las fotografías y dónde se encontraban para entonces. Pero definitivamente ese es un tema que me parece que no lo vi en ninguno de los reportes respecto a que efectivamente sí había GPS, solo que no se puede encontrar ninguna información. Y para seguir avanzando un poco, quiero hablar de el total y el tema de las fotos. En la cámara existían poco más de 100 fotos y aproximadamente 11 de estas fotos fueron tomadas durante el trayecto en donde se encontraba en el sendero. La última foto del día 1 de abril, que fue cuando las jóvenes se perdieron, tenemos una foto de Chris, quien se encuentra sobre una roca y aparenta que va a cruzar un pequeño arroyo. Hoy en día tenemos la información de que ya se dirigían en una dirección incorrecta. Chris, particularmente, parecía estar tranquila y no tenía ninguna señal de estar asustada o algo por el estilo. No sabemos la hora exacta en la que la foto fue tomada, pero sabemos que en el primer día se intentó a partir de aproximadamente las 4 de la tarde hacer una llamada al número de emergencia. Entonces, tomando en cuenta esta información, sabemos que probablemente para entonces, al estar viéndola a ella que se encuentra tranquila, probablemente esto era antes de las 4 de la tarde y posiblemente poco después de las 12, tal vez entre 1 y 2 de la tarde. Ahora, aprovechando que estamos hablando del tema de que ya sabíamos que se encontraban en la dirección incorrecta por el tema de la geografía, no sé qué tan complicado sea, y para nosotros que estamos un poco más acostumbrados en este país a tener este tipo de viajes y paseos, poder perdernos en un lugar como estos. Dani. Realmente creo que es demasiado fácil perderse. Eh, es que no es lo mismo un sendero de un parque pequeño como lo es un sendero de montaña. Y sobre todo cuando no hay señalización, es complicado, sí se puede perder. Y también hay que ver que ellas, por ejemplo, yo soy aficionada, yo no soy como montañista profesional. Y hay muchos lugares a los que yo no he ido precisamente por eso, porque no tengo como la preparación todavía para ir y solamente lo haría con personas que ya conozcan bien el lugar, porque puede parecer que uno esté caminando como en línea recta a veces, pero tal vez un solo desvío, una sola, una sola curva, cualquier cambio puede cambiar por completo la ruta. Y eso sí, bueno, no me ha pasado tan extremo, pero sí me ha pasado varias veces en las que incluso voy a un lugar, le tomo ahí en la entrada hay como un mapa, le tomo una foto al mapa, pero resulta que trato de seguir el mapa y tal vez busco un lugar que dice que hay en el mapa, no sé, un mirador, por ejemplo, o hace poco que estaba en un lugar donde se suponía que había un mariposario, y lo busqué por completo y al final, cuando pregunté que dónde estaba el mariposario porque nunca lo logré encontrar, me dijeron que ya no existía, que el mapa estaba desactualizado. Entonces, creo que sí es muy fácil perderse por varios motivos, sobre todo Y, cuando no es profesional. y es todo un tema, ¿verdad? Porque si hay algo que podemos encontrar en la información es que particularmente en el pianista, para entonces la señalización no estaba del todo puesta. Aparentemente había un poco de señales al inicio, pero no al final del sendero. Y lo que hemos hablado en el episodio anterior es el tema de que, a diferencia de muchos senderos que son de alguna manera circulares, ¿verdad? O completan un circuito, en el pianista es llegar arriba hasta el mirador y después devolverse, ¿verdad? No sé hasta qué punto ellas pudieron haber tenido la curiosidad
siendo aficionadas, ¿verdad? Y un país nuevo y todo el tema de la aventura y estar jóvenes, de querer conocer un poco más, ¿verdad? De esto para hablar de recuerdos, algo por el estilo, pero esto lo quiero tocar un poco más adelante con un tema adicional. Entonces, podemos confirmar que existen aproximadamente 12 fotos que fueron tomadas en el primer día, pero no es hasta 7 días después que se registra la siguiente foto. Hablamos de que a partir de ese momento hay 90 fotos más o menos tomadas durante la noche. Estas fotos no parecen tener ningún sentido o razón, ya que lo que se muestra en ellas no parece estar nada enfocado o señalando nada en particular, por lo que se ha especulado mucho de que es posible que utilizaran el flash de la cámara para poder ver por dónde iban durante la noche. Las fotos no parecen haber sido tomadas con una separación de más de 2 horas entre cada una de ellas, y la última foto fue a eso de las 3 de la mañana, por lo que se sabe que las fotos fueron tomadas desde el mismo lugar con una diferencia tan solo de un par de metros. Y creo que usted me había comentado hace poco un tema de uno de estos paseos que había tenido una situación, como que creo que estaba el clima lluvioso, no sé si nos puede recordar un poco, Dani. Sí, una vez en Guanacaste, eh, bueno, en el lugar donde estábamos, oscurecía de un momento a otro al atardecer. Ya a las 5:30 ya, bueno, al menos en esos días, no sé si será así todo el año, la verdad, pero sí recuerdo que más o menos a las 5:30 ya estaba bastante oscuro, ya sabía, ya no se veía mucho, y sobre todo en esa zona que es, es una zona montañosa, hay hoteles igual cerca, hay, hay zona de camping cerca, pero de igual forma hay como, es como mucha selva todavía en esa zona. Entonces, sí recuerdo que cuando estábamos visitando una catarata y para que no se nos hiciera ya muy tarde, nos fuimos como a las 5, poco pasadas las 5, 5:10 más o menos de la tarde, y de un momento a otro se oscureció, o sea, en cuestión de minutos ya estaba completamente oscuro y era muy difícil poder caminar así porque no se veía absolutamente nada. Por suerte andábamos los celulares con bastante carga y empezamos a utilizar el flash, con solamente el flash de un teléfono para no utilizar los dos, pero sí era complicado, era bastante complicado, a pesar de que no era tan difícil el camino, porque pasaban carros por ahí cerca. Sí era complicado ver, incluso con el flash, con todo el tiempo encendido. Mientras íbamos caminando iba el flash del teléfono encendido y aún así era complicado ver. Entonces, me imagino que yo también creo eso, que ellas tomaron esas fotos para ver dónde estaban, pero tuvo que haber sido más complicado porque recordemos el hecho de que ellas ya tenían varios días perdidas y obviamente ya no les quedaba mucha batería, entonces me imagino que el lapso de las 2 horas era como para ahorrar un poco la batería también y así poder seguir viendo un poco más dónde estaban. Y precisamente hablando un poco del tema de cómo se utilizó la cámara y para qué razones, ahora esto que vamos a hablar es muy importante y se lo digo porque son parte de los reportes que encontramos, no son palabras específicamente mías o nada que yo pueda garantizar, pero es parte de los reportes. Ya en sí las fotos, hay una fotografía particularmente que es la que pueden ver en nuestro trailer, en la imagen del Facebook, que aparece una zona frontal de la cabeza con sangre y aparentemente es de Chris por el tono de cabello. La parte más complicada de la foto es el no saber si para este momento se encontraba herida o si se encontraba con nosotros todavía. ¿Por qué lo comentamos así? La foto que se pudo o que tenemos a disposición, que también está en el álbum, no se ve por completo y fue porque fue tomada de un documental que se hizo en Holanda respecto a todo este caso. Entonces es una foto, por así decirlo, inédita y no se ve por completo, está tapada por otra fotografía. Entonces lo único que podemos ver es el
color del pelo de Chris. Perfectamente pudo haber sido una fotografía tal vez de que solo estaba herida o si quería saber si en alguna cabeza, lo utilizaron nada más la fotografía para ver si todo estaba en orden y no lo sabemos y es muy complicado porque ya nos podría decir aproximadamente a partir de qué momento se encontraba ya solo Lisanne. Y esto si lo juntamos con la información que teníamos anteriormente de las llamadas y el teléfono, o cuando se utilizó el teléfono de Chris y no se ingresó el PIN, podemos más o menos tener un aproximado de cuándo fue que sucedió algo, particularmente con Chris. Otra foto muestra una roca con una rama y pequeñas partes de plástico anaranjado. Esta misma foto, en versiones con una resolución mejorada, aparentemente se puede ver un puente colgante en el fondo. Y no sé si Dani nos puede ayudar a confirmar esto. No conozco muy bien el nombre, pero es de los que llaman que son puente mono. Cuando hablo puente colgante, no son el puente donde sabemos que hay tablas y que se puede cruzarlo normalmente, sino es un puente que tiene una pequeña cuerda arriba y otra pequeña cuerda abajo, y uno pues camina entre las dos cuerdas para cruzar de lado a lado. No sé si usted los ha visto aquí, al menos en Costa Rica. Sinceramente nunca he visto uno. Bueno, personalmente todavía no he visto uno, pero sí he escuchado un poco sobre ellos. Pero la verdad sí, sí los desconozco bastante porque nunca he tenido que utilizar alguno. Y es que el tema es que particularmente este puente sabemos que existe y que está más allá del sendero porque una vez que se realizó la búsqueda, ellos pasaron por acá y esta roca donde se encuentra la rama es muy importante porque ellos pudieron encontrar este punto exactamente y el puente estaba a muy pocos metros. Entonces, esta roca es muy importante por varias cosas. No sabemos si la rama estaba ahí antes o fueron ellas las que lo colocaron, sobre todo porque es como un marcador de emergencia. No sabemos si estaban señalando una dirección, si alguna de ellas estaba señalando tal vez a donde la otra se pudo haber accidentado o algo por el estilo. No sabemos si era una señal, pero sí pudieron dar con el punto exacto. Y este punto es sumamente importante por varias cosas, porque está a 12 horas a pie de donde se terminaba el sendero y está muy cerca del arroyo donde se encontraron inicialmente los shorts que habíamos hablado en el episodio anterior. Más adelante, incluso sobre el mismo arroyo, se encontró la mochila y unos kilómetros más allá se encontraron unos fragmentos de hueso que ya habíamos comentado, por lo cual quiere decir que este punto es muy vital porque es posible que a partir de este punto Lisanne continuara por ella misma, ¿verdad? No sabemos si tal vez se encontraba herida, por supuesto se encontraba cansada, sin deshidratada, sin alimentación, y esto puede complicar un poco la situación para ella. No sé si usted, al menos que va preparada para estos paseos normalmente, para estos viajes, aún así ha experimentado este cansancio o esto, tal vez regresando ya al punto de partida. Sí, es dependiendo mucho, obviamente, de la complejidad del sendero o de... Es que, por ejemplo, el sendero del pianista, no he visto como muchas fotos, pero es un sendero en sí, es como un lugar que está pensado para que lo visiten turistas, es como un poco más fácil de hacerlo, por decirlo así. No se requiere como una condición física tan, De hecho, creo no que sé, están tan... señalizados por fácil o muy difícil o mediano, ¿verdad? Y eso lo utiliza mucho Sí, aquí. Tiene, los senderos, bueno, siempre se pone como nivel de complejidad baja, bueno, para principiantes, intermedios, avanzados, y me parece, no estoy segura, pero me parece que el sendero alpinista es para principiantes porque al parecer lo visitan muchos turistas, casi que, o por lo menos intermedios, no es como para, no se requiere que uno sea avanzado, que muchos senderos aquí son así, como para principiantes o intermedios, ya para avanzados ya ni siquiera se le considera como hiking o senderismo, sino que se le conoce más como trekking, que es como no solo caminar, sino incluso muchas veces hay como que escalar, subir rocas y ya es como se requiere como mejor condición física y es más complejo, es muy agotador. Yo lo he hecho muy poquitas veces,
porque sí es bastante cansado y por cuestiones de tiempo y dinero y demás y preparación. Solamente como un par de veces he tenido oportunidad de practicar algo así. Es bastante agotador con solo que se practique un día. Ahora tomemos en cuenta que ellos llevaban varios días así, sin Siete poder días. alimentarse, sin agua, que el agua es demasiado importante, siempre llevar agua en cualquier caminata. Entonces, sí es bastante agotador y me imagino, sobre todo porque en los lugares donde ya encontraron todas estas cosas y parte de los restos de ellas, ya era una zona como muy densa, ya no era como pensado para el turismo. Entonces, sí es como bastante complicado y creo que, bueno, no sé por qué alguna persona podrá tener la teoría de que Chris se pudo haber lastimado al propio por la desesperación tal vez, pero yo consideraría más el hecho de sobre todo estar caminando en un lugar muy complejo y tal vez en la noche, no lo sé, porque esa foto es como muy difícil determinar qué fue lo que pasó, pero tal vez pudieron haber tenido algún accidente donde tal vez se cayó y se golpeó muy fuerte la cabeza, porque eso sí pasa mucho, y sobre todo en los lugares donde es más de trekking que de hiking, que uno tiende a caerse mucho. Y esto que usted me dice es sumamente importante, ¿verdad? Porque si hay algo que en los guías estaban de acuerdo, es el tema de cómo se encontraban y en qué parte de la selva se encontraban, que era una zona muy densa y sobre todo que está plagado de animales también peligrosos como serpientes, arañas y también lo que hablábamos de la vegetación, cómo el musgo en las piedras pudo haber causado, ¿verdad? Que alguna de las dos o las dos se accidentaran, ¿verdad? Y es lo que conversamos, sabemos que el estar deshidratado y el estar con poca alimentación o nada en este caso, no sabemos si ellas intentaron comer algo en este trayecto, pero sabemos que esto va a cambiar o a perjudicar el juicio de cada una de ellas, ¿verdad? Sobre todo lo hablo por el tema de la teoría de que tal vez Chris pudo haber decidido haber hecho algo en contra de su bienestar, ¿verdad? Pero lo más probable es el tema, ¿verdad? De que alguna de las dos primero hubiera tenido algún tipo de accidente y después no sabemos si la otra sucumbió, ¿verdad? A lo que es la naturaleza. Es muy importante porque hay varios expertos saben que hay personas que se han perdido en esta misma zona, tal vez no precisamente donde ubicaron la roca, pero sí alrededor y los han logrado encontrar con ayuda de los guías y los perros entrenados para este caso. Incluso han hablado del tema de que ganado y otro tipo de animales de granja se han perdido, y han logrado encontrar restos de ellos para poder ubicar más o menos qué fue lo que sucedió. El tema con Chris y con Lisan es que la búsqueda se retrasó al inicio, aparentemente 24 horas, porque el guía estaba pactado hasta el 2 de abril. Entonces estas 24 horas les dio una ventaja, por así decirlo, a ellas respecto a lo que era la búsqueda y los primeros restos aparecieron aproximadamente 3 4 meses después, ¿verdad? Entonces por eso probablemente solo se pudo encontrar los fragmentos que habíamos conversado anteriormente. Incluso lo que nos decía Dani es muy importante, ¿verdad? Porque varios expertos en el área de supervivencia suelen acordar que lo más posible es que todo esto fuera un accidente, ya que la mayoría de personas en esta situación no llega a sobrevivir más de semana y media. Y esto nos lleva al tema de que las autoridades de Panamá declararon oficialmente las muertes de Chris y Lisanne como accidentes, pero basándose en una información que es un poco complicada, que era lo que hablábamos inicialmente, que con los fragmentos que tenemos, que son parte de la pelvis, en la bota se encontraba uno de los pies y pequeños fragmentos, no se puede determinar si efectivamente hay algún tipo de trauma o algún tipo de corte o algún tipo de situación que complicara o pudiéramos determinar si fue un crimen o si fue nada más un tema de accidente. No sé, Dani, si a usted le parece que está correcto que las autoridades específicamente digan que fue un accidente si no tienen toda la información. Realmente desconozco el motivo por el cual llegaron a una conclusión, no sé si contundente,
No sé si simplemente para cerrar el caso, pero como muchas cosas, yo creo que nunca vamos a saber qué fue realmente lo que sucedió. Creo que pudo haber sido que tuvieron algún accidente. Es muy probable que hayan tenido un accidente, sobre todo por el terreno, por las condiciones en las que estaban, etcétera. Incluso hasta no sé, pudieron haberse desmayado por la debilidad, por falta de alimentación, etcétera. Y pudo haber sido cualquier cosa, pero yo me inclinaría más porque haya sido un accidente y que a raíz de eso tal vez algún animal este se alimentó de alguna parte del cuerpo de ellas. Pudieron haber pasado muchas cosas y tal vez por eso solo se encontraron algunos restos de ellas, partes de algunos huesos, algunas, pero no como no como partes completas del cuerpo. Y esto explicaría Creo por qué que solo sí, se encontraron fragmentos, ¿verdad? ajá, correcto, pero dudo mucho que haya sido tal vez un crimen, pero no se puede descartar totalmente que no lo haya sido, no se puede descartar, Y pero qué sí me dicha, inclinaría más por porque haya sido un accidente. y qué dicha que nos comenta esto, Dani, porque particularmente, ¿por qué es que la comunidad, y se habla tanto de este caso, respecto a que para unos es muy fácil determinar que es un accidente, pero ¿por qué llama tanto la atención? Pues obviamente el tema de las fotografías, y ya vamos a tocar un tema particular, es lo que le lleva a lo que llamamos un poco más de misterio. Pero sobre todo hay teorías, por ejemplo, y sé que usted tal vez ha escuchado de esto, de que si alguien las llevó más allá, está claro que el guía estaba pactado para el segundo día, pero no sabemos, no hay reportes de que nadie las viera subiendo el sendero o bajando el sendero de vuelta o algo similar. No hay ningún reporte de que nadie viera a ninguna, ni siquiera a Chris o a Lisan haciendo el sendero. Entonces, ¿cómo sabemos que no se toparon a alguien que quiso ayudarles o hacerles de guía y que las llevó más allá? Y que no sé si sucedió algo más nefasto y las dejaron perdidas o ya no pueden continuar, algo por el estilo. ¿Y por qué decimos esto? Esto se da mucho, por ejemplo, aquí en Costa Rica, en el volcán Arenal, en la falda del volcán Arenal. Todos sabemos que alrededor no se puede ingresar y bastante señalización al respecto, pero cada vez que hay turistas de otros países, muchos de los guías aprovechan y los hacen ingresar, ¿verdad? Para que conozcan un poco más y para normalmente ganar un poco más. Y no estoy hablando particularmente de ningún guía ni nada por el estilo, pero es algo que se sabe. Entonces, ¿por qué la gente piensa esto? Bueno, se analiza mucho y van a poder ver en una de las fotos donde está Chris, que está un poco agachada, está en un lugar donde hay varias ramas encima de ella y ella sale viendo. No particularmente se puede ver al acercar la foto que esté sonriendo. De hecho, la cara que tiene no demuestra como que esté contenta o que esté tranquila, sino que se ve un poco consternada y casualmente no se pueden ver las manos. De hecho, cualquier persona que se vuelva con algún gesto particular puede hacer esta misma posición que ya está y no indica nada, pero la gente ha especulado un poco de que si las manos se encontraban amarradas particularmente en esta foto y que las fotos que ha estado tomando no precisamente era Lisan, sino era alguien más que las estaba acompañando. Y es todo un tema que se ha conversado y no sé si usted nos puede dar su opinión, sobre todo por el tema de que tal vez alguien más las haya podido guiar fuera del sendero. Ok, sí. Bueno, esa teoría no la había escuchado, de que probablemente alguien las llevó o les ofreció como una mejor vista o algún lugar específico para ver. Podría haber sido, tal vez, pero realmente, bueno, por ejemplo, en Prusia, que Prusia es como muy accesible, sí hay un lugar, hay un sendero que es el más largo, que dura como, bueno, la distancia es como de 7 kilómetros. Y cuando yo lo estaba recorriendo, sí recuerdo que había unas personas un poquito extrañas, no sé,
No me dieron como mucha confianza, pero sí me contaron que a unos cuantos kilómetros de ahí había como una avioneta estrellada. Esto después sí lo escuché, como que supuestamente es cierto, realmente yo no he ido a visitarla, pero no sé, puede ser que sí sea posible que alguien les haya ofrecido o les haya dicho ni siquiera llevarla, sino simplemente haberles dicho que si caminaban un poco más iban a encontrar algún, no sé, algún lugar bonito por ver y tal vez por curiosidad fueron y tal vez se perdieron de esa forma. Y Pienso esto, que puede que sí sea probable. y esto es importante, porque esto nos lleva a todo el tema de por qué es que se cree que hay alguna situación que pueda dirigirnos a un crimen. Y es el tema de la foto 509. El primer día que ya salieron del sendero y se perdieron, la última foto es la número 508. Al pasar 7 días, la primera foto que se toma está numerada como 510. Entonces, ¿dónde está la 509? Y es súper normal pensar para la gente que simplemente se borró y ya, y que quedó este espacio entre las fotografías. Lo que sucede es que las autoridades mencionan que para que la fotografía fuera irrecuperable en la memoria, tuvo que haber sido borrada probablemente desde un ordenador. Y esto es lo que ha generado mucho tema en la comunidad sobre todo sobre el caso. Y revisamos un poco, como les comentaba, sobre la cámara, que por cierto es la Canon PowerShot SX270. Utilizaba una tarjeta SD y la tarjeta SD es como cualquier otra memoria. Entonces hay mucho debate, hay la misma cantidad de teorías de que si usted borra una fotografía de una memoria o borra cualquier dato de una memoria, después de agregar tanta información como por ejemplo 90 fotos más, es posible que esta información sobreescriba el espacio donde estaba inicialmente la foto y por eso no se pudiera recuperar, no necesariamente porque haya sido borrada de un ordenador, pero asimismo hay igual de cantidad de teorías de personas que también son estudiadas particularmente y que dicen que esta fotografía, para que sea recuperable de una memoria, de una cámara, no se puede, por ejemplo, eliminar este espacio donde estaba la fotografía de manera que sea recuperable porque la cámara no tiene esa capacidad de tecnología, particularmente esta cámara. Y no sé qué piensa usted al respecto, Dani, sobre todo porque es un tema muy controversial y por supuesto, si efectivamente la fotografía fue borrada con ordenador, estamos hablando que al aparecer la mochila en algún lugar totalmente separado, donde tienen idea de que fue el último punto donde ya se encontraban, es complicado porque el bulto sabemos que tenía, o la mochila tenía muchas huellas, por eso no quisieron tomar ninguna porque tenía más de 30 huellas. Entonces nos dice que posiblemente alguien pudo haber tomado esta mochila, hacer lo que tuvo que haber hecho con la cámara, regresarla a un punto y de aquí que la encontraron para las autoridades. No sé qué piensa al respecto. Bueno, lo personal a eso no le encuentro mucho sentido, a menos de que, no sé, ya un caso ya muy ficticio, se trate de un, no sé, un asesino que nada más haya querido como dejar una pista o algo, pero no se le ha encontrado, pero ya eso suena como muy ficción, no sé. Realmente, realmente para mí suena como muy poco creíble esa teoría de que la borraron a propósito desde una computadora. Y es que claramente, ¿verdad? Estamos hablando de que es un salto muy grande el que hay que dar para este tema de la teoría, ¿verdad? Porque estamos hablando que alguien tuvo que haber tomado, si la mochila fue encontrada a 12 horas a pie de donde estaba al final del sendero, una persona que hizo lo que sea que se supone que hizo, tuvo que haber tomado la mochila, la tuvo que haber llevado a algún lugar donde pudiera conectarla a un ordenador, hacer borrar una foto particular, lo cual hubiera sido mejor nada más tomar la mochila y dejarla en cualquier otro lugar, o no, ni siquiera cerca, ¿verdad? Pero ¿por qué borrar particularmente solo una foto, ¿verdad? También está la teoría de por qué ellas borrarían solo una foto y no borrarían las demás, pero para esto puede ser un sinfín de teorías, ¿verdad? Y me parece que yo estoy de acuerdo con usted. Estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que me parece que lo más probable es que haya sido un accidente, pero entiendo por qué la gente especula o hace teorías, particularmente con todo este tema de la fotografía, ¿verdad? Y al final de cuentas, Dani, todo este tema
particular, ¿verdad? Y mucha gente se pregunta por qué consideran o meten este tema de Chris y Lisanne particularmente en el área del crimen, y es porque se cree que el crimen no particularmente fue lo que le sucedió a ella, sino el crimen es la respuesta que obtuvo las familias de ambas jóvenes por parte de las autoridades de Panamá de que simplemente se declaró un accidente sin la suficiente información, nada más como usted nos comentaba anteriormente, probablemente por haber cerrado el caso y poder continuar sin este tema de ellas. Y no sé si nos quiere dar tal vez su opinión final al respecto del tema de las autoridades de Panamá. Creo que, bueno, el año pasado lamentablemente se dieron como, bueno, creo que fueron tres muertes de tres turistas de diferentes nacionalidades y eso como que causaba un poco de presión acá en el país. Autoridades de España, de México no tanto, pero sí de Estados Unidos y de España, como los familiares de las víctimas, como haciendo presión. Y creo que tal vez el gobierno de Panamá se pudo haber visto un poco presionado al tratarse de turistas holandesas y tal vez quisieron como acelerar un poco el proceso y como tal vez no estaba muy clara la situación, tal vez por eso pudieron haber llegado a cerrar el caso de esa forma. Es como una opinión personal, pero realmente no sé, no he investigado como mucho, eh, no sé realmente, no, desconozco las leyes de Panamá, entonces no sé exactamente por qué habrán llegado a esa conclusión. Y estamos totalmente de acuerdo y recientemente sucedió un caso aquí particular, dos casos si no me equivoco, en Tortuguero y el otro en este momento no manejo la información. Y obviamente un país como Costa Rica y Panamá que viven tanto del turismo, ¿verdad? No van a querer tener toda esta situación más por meses como fue el caso particular en Panamá con Cris y Lizán. Aquí con este caso reciente fue cuestión de días y hubo muchos comentarios respecto a por qué se solucionó un caso de gente extranjera tan pronto y normalmente con gente del país, ¿verdad? Se suele Ujú. tener una duración bastante amplia, ¿verdad? Y a veces mucho de lo que se aprendió, porque esta noticia se supo mucho en Costa Rica, porque todo esto sucede cerca de Bocas del Toro, que también está muy cerca de Costa Rica. Y por supuesto creemos que esto fue lo que llevó a las autoridades panameñas a llegar a este punto. Pues básicamente ese es el caso de Chris y Lizán. Como les comenté, las fotografías están en las notas del episodio. Ojalá que puedan revisarla, que puedan comentar y que nos comenten todo lo que piensan al respecto, porque siempre es importante, siempre se escucha alguna que otra teoría que no se ha escuchado en el internet o no se ha podido encontrar en la información que tenemos. Y Y únicamente también, decirles, sí, perdón, nada más sí quería agregar que sí, bueno, a mí me gusta ver como blogs o videos o canales de gente que viaja, de mochileros más que todo. Me gusta mucho, es como un pequeño hobby que tengo. Pero sí recuerdo de un, creo que era un mochilero peruano que estaba visitando Panamá. Y sí recuerdo que en una parte del video que vi, creo que era una taxista, o no sé si era Uber, la verdad, no recuerdo bien. Pero ella sí le comentó el caso de las holandesas y le dijo que la teoría que más creen los panameños, o al menos en esa región, no recuerdo muy bien en qué parte de Panamá se encontraba él, pero ella sí le dijo que se cree que fue también como por tráfico de órganos y que en Costa Rica se manejaba como mucho eso y realmente no es así. Obviamente eso pasa en muchos países, no estoy diciendo que aquí no se dé, pero no es tan frecuente como en otros países como México, por ejemplo. Pero sí, no sé por qué se da como la tendencia, no solo en Panamá, sino aquí también, de culpar también como a los países vecinos, culpar como a los extranjeros, no sé. Por ejemplo, acá con el caso de la turista mexicana y la turista española y creo que la turista estadounidense venezolana, en los tres casos siempre se le echaba la culpa o se sospechaba de algún extranjero. Entonces, en Panamá como que, al menos en ese video sí noté mucho eso, como que echaban la culpa a,
acá, o sea, a Costa Rica, y decían que era como por mucho tráfico de órganos que se daba acá, que muy probablemente fue por eso que alguien las asesinó y les sacaron los órganos y por eso solo encontraron algunos fragmentos, pero no Y, sé, y, y definitivamente creo que al revisar toda esta información encontramos que mucho de lo que más se hablaba era el tema, por ejemplo, de tráfico de órganos, de algún asesino en serie que pudiera estar ujú, relacionado con el país, nosotros y Panamá. Y así hay varias teorías, ¿verdad? Que parece ser a veces todavía un salto más grande que el hecho de comentar lo de la foto 509, haberla borrado en un ordenador. Pero de esto se trata, ¿verdad? El tema de revisar y analizar los casos, no solo por parte de nosotros, sino por parte de cualquier persona que vaya a buscar. Y por eso queremos que particularmente si encuentran algún dato nos escriban al correo que está en la página o incluso que lo comenten en la publicación para seguir comentando, porque al final de cuentas el tema de estos casos y el tema de no saber para las familias es que la gente siga hablando, para que siga generando comentarios y pueda hacer un poco de presión, porque aunque ustedes no lo crean, si van y revisan un poco respecto a este caso, hay noticias recientes del inicio de año de una periodista que está hablando mucho al respecto. Muchas personas dicen que está haciendo presión política para todo un tema adicional, pero sí todavía se habla y al final de cuentas esto lo que beneficia es a la verdad, que es lo que la familia necesita. Y por el momento les agradecemos mucho. Y esto fue Tertulias de Crimen.